Bueno, vamos a meternos de lleno en la historia de una de esas franquicias de la NBA que lo tiene todo. Momentos de gloria absoluta, caídas estrepitosas y sobre todo un legado marcado por dos superestrellas europeas que, bueno, lo cambiaron absolutamente todo. Hoy hablamos de los Dallas Mavericks. A ver, para entender la historia moderna de los Mavericks es que es imposible no centrarse en dos figuras clave. Primero, claro, está Dirk Nowitzki, ese pionero alemán que, ojo, le dedicó 21 años de su vida al equipo para llevarlo a lo más alto. Y luego, pues llegó él, Luka Doncic, el prodigio esloveno que cogió una franquicia un poco de capa caída y la revitalizó por completo, devolviéndola a la élite. Son dos épocas, sí, pero sobre todo, dos leyendas. Pero claro, antes de que llegaran estos dos genios europeos, los Mavericks, bueno, tuvieron que recorrer un camino bastante largo. Pasaron de ser un simple equipo de expansión a un aspirante, sí, pero con una promesa inicial y una espera que se hizo larguísima. Venga, un repaso rápido a los inicios. La franquicia nace en el 80, fundada por Don Carter. Durante los años 80, oye, no le hicieron nada mal, se convirtieron en un equipo competitivo, de los que pisan playoffs. Pero luego, llegaron los 90, una década durísima, que de hecho se conoce como la Edad Oscura. Básicamente un periodo de reconstrucción que parecía no acabar nunca. Incluso en esos primeros años ya hubo jugadores que dejaron huella, ¿eh? Hablamos de los primeros íconos del equipo. Por un lado, Brad Davis, que fue el base titular nada menos que 12 temporadas, y por otro, Rolando Blackman, un escolta panameño que llegó a ser 4 veces All-Star. De hecho, sus dorsales, el 15 y el 22, fueron los primeritos en ser retirados. Ellos, digamos, pusieron la primera piedra de la historia de esta franquicia. Y entonces llegó él y todo cambió. Entramos de lleno en la era que sinceramente redefinió a los Dallas Mavericks para siempre. Hablamos de la increíble, la improbable odisea de 21 años del wunderkind alemán. Es que lo de Dirk se veía venir. Antes incluso de pisar una cancha de la NBA, gente como Charles Barkley ya se dio cuenta de que era diferente. De hecho, después de jugar contra un jovencísimo Dirk en un partido de exhibición, Barkley soltó algo como: «Este chaval es un genio. Si quiere jugar en la NBA, que me llame». O sea, el potencial era evidente, vamos. Pero claro, el camino no fue nada fácil. Lo que vemos aquí es básicamente el muro con el que se topó Dirk una y otra vez. Y ese muro tenía nombre: los San Antonio Spurs, sus archirrivales de Texas. Se enfrentaron, como se ve, 6 veces en playoff durante la era de Dirk. Y fueron batallas absolutamente épicas, ¿eh? De ahí nació una de las rivalidades más potentes de toda la liga. Y entonces llegó el momento cumbre, 2011. Contra todo pronóstico, los Mavericks se marcan uno de los recorridos más increíbles que se recuerdan en la historia de los playoffs. Se cargaron a Portland, barrieron a los Lakers de Kobe, ojo, superaron a unos jovencísimos Thunder, y en las finales hicieron lo impensable: destronar al famoso Big Three de Miami, el de LeBron, Wade y Bosh. Aquello fue, una gesta legendaria, de verdad. Es que el legado de Dirk es inmenso. A ver, los datos están ahí. Campeón y MVP de las finales de 2011, MVP de la temporada en 2007, y fue el primero europeo en conseguirlo, que se dice pronto. 14 veces All-Star, una locura. Pero es que, más allá de todos los premios, su verdadero impacto fue el de abrirle las puertas de la NBA de par en par a toda una generación de jugadores internacionales. Fue, sin duda, un pionero. Claro, cuando Dirk se retiró, dejó un hueco enorme en Dallas. Parecía imposible de llenar. Pero la espera, por suerte, no fue muy larga. Porque así es como empieza el siguiente gran capítulo: el amanecer de Luka, la nueva gran esperanza que llegaba, esta vez desde Eslovenia. Y es que Luka Doncic aterrizó en Dallas en 2018 y su impacto fue inmediato. Ganó el premio al novato del año así, de primeras, y se convirtió en la nueva cara de la franquicia casi sin darnos cuenta. Fue como ver el relevo perfecto. El testigo pasaba de una leyenda europea a otra. Con Luka al mando la cosa se puso seria muy rápido. Esa llama de la esperanza no solo se reavivó, es que ardió con una fuerza tremenda. Llevó al equipo a las finales de conferencia en 2022, algo que poquísima gente esperaba. Y solo 2 años más tarde, en 2024, culminó la hazaña y los metió de nuevo en unas finales de la NBA. O sea, dejó claro que la magia había vuelto a Dallas y que los Mavs eran otra vez aspirantes a todo. Y es justo aquí, en este punto, donde la historia que estamos contando da un giro. Bueno, un giro de 180 grados. Y ojo, es muy importante dejar esto claro. Todo lo que vamos a ver a partir de ahora forma parte de un escenario hipotético, ¿vale? Es un ejercicio de especulación basado en las fuentes que manejamos que se plantean una pregunta muy simple: ¿y si todo se fuera al traste? Pero, ¿y si todo, de repente, se desmoronase? Hay una fecha clave en todo esto: el 2 de febrero de 2025. Y aquí viene el bombazo.
Según esta narrativa, Luka Doncic es traspasado a Los Ángeles Lakers, un movimiento que, imaginemos, sería un auténtico terremoto para la NBA y, por supuesto, para la ciudad de Dallas. Y las palabras del expropietario, de Mark Cuban, creo que capturarían perfectamente el sentimiento de toda la afición. Algo como: es doloroso. Me alegro por Luka como persona, pero verlo dominar con la camiseta de un rival es que es doloroso. Ahí está la clave, ¿no? Esa mezcla de cariño por el jugador y el dolor puro y duro de verlo triunfar en otro sitio. Las consecuencias de algo así, claro, no tardarían en llegar. Este traspaso ficticio desencadenaría un colapso total en Dallas y llevaría a sus aficionados a plantearse una pregunta bastante incómoda. ¿Se han convertido de repente en la afición más desgraciada de toda la liga? Y es que, para colmo, la mala suerte se cebaría con ellos. Anthony Davis, que se supone que era la pieza clave que llegaba en el traspaso, se lesiona de gravedad en su primer partido. Poco después, Kyrie Irving se rompe el cruzado, temporada terminada para él. Sin sus dos estrellas, el equipo, lógicamente, se hunde por completo y se queda fuera de playoffs. Una caída en picado, vamos. Y claro, todo ese descontento se trasladó a las redes sociales, como es lógico. Los comentarios negativos sobre los Mavericks se habrían disparado hasta el 14,53%. ¿Qué significa esto? Pues que sería el porcentaje más alto de toda la NBA con diferencia. La frustración de la gente era más que palpable. Y los motivos de todo este cabreo estaban muy claros. Por un lado, protestas masivas a las puertas del pabellón. Por otro, peticiones públicas para que despidieran al general manager, a Nico Harrison. Y ya, para rematar, la tortura de tener que ver por la tele cómo Luka Doncic conseguía éxitos históricos, pero con la camiseta de los Lakers. Eso tiene que doler. De hecho, este sentimiento de desánimo general llegó a tal punto que se le pusieron cifras. Medios como The Athletic crearon lo que llamaron un índice de miseria para aficionados de la NBA, que es básicamente un ranking para medir cómo de quemada está una afición con su equipo. Y sí, en este escenario, Dallas estaría en el número 1. Y con esto llegamos al final de este análisis, y nos quedamos con una pregunta flotando en el aire. Porque a pesar de todo el desastre, el colapso del equipo les habría dado una cosa: la primera elección del draft. Así que la gran pregunta es: ¿con un nuevo número 1? ¿Con una nueva promesa? ¿Puede una franquicia empezar a sanar las heridas de su afición y de alguna manera volver a empezar? Ahí queda eso.